Hola, soy Oscar Mata. En esta ocasión continuaremos con el estudio acerca de la Trinidad. Esta es la tercera parte. Vamos a hablar de la Trinidad en el cristianismo. La diferencia entre la Trinidad cristiana y las Trinidades de otras religiones o pensamientos paganos es solo cuestión de argumentos teológicos. Pero el punto principal, que es el número de personas, es el mismo. 3 es la clave. 3, pero son uno. Debe saberse que cada religión posee su propia teología, o sea, su propio modo de explicar lo relacionado a sus dioses y a la función que cada uno le fue asignada por sus creadores. Aún más, en cuestión de edad, las trinidades de otras religiones existieron desde siglos antes de que dentro del cristianismo se estableciera. La Trinidad cristiana es defendida tenazmente como única, como la verdadera, enteramente diferente, sin comparación ni nexos con las trinidades de religiones a las cuales la religión cristiana identifica como paganas. Pero tal defensa es solo válida dentro del cristianismo. Otras religiones adoptan la misma posición defensiva cuando concierne a sus trinidades. En otras palabras, la validez de dioses trifacéticos está circunscrita a cada religión y ninguna explicación es más real que las otras excepto dentro de cada religión. Pero cada religión tiene su propia explicación y la explicación de las personas de sus trinidades es la correcta de acuerdo al pensamiento de ellos, la cual debe ser aceptada por sus seguidores. Tómese en cuenta que el término Trinidad bíblica, como el dogma de la Trinidad, es identificado al compararla con otras trinidades. Es solo una identificación nacida dentro de la teología cristiana, mas no por eso significa que tal modo de identificarla tenga en realidad vínculos con las Sagradas Escrituras. La historia acerca de su desarrollo dentro de la Iglesia lo demuestra, como se verá más adelante. Si se hiciera un estudio estadístico entre los defensores de los dogmas trinitarios de las diferentes religiones, fácilmente se obtendría el mismo resultado que se obtiene cuando se estudian los argumentos acerca de la Trinidad cristiana. Es decir, cada religión está definida para validar sus creencias dogmáticas. Ni el cristianismo equipara su Trinidad con la de otras religiones, sino que las invalida. Ni las otras religiones equiparan sus trinidades con otras de diferentes religiones, incluyendo la de la religión cristiana. Todo depende de la religión en turno que le toca defender sus creencias dogmáticas. Tan conocido es este tópico que la Enciclopedia Británica, en su volumen 11, página 28, dice, esto es literal: Trinidad. En la doctrina cristiana, la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas en una divinidad. Ni la palabra Trinidad ni esa doctrina explícita aparece en el Nuevo Testamento. Ni Jesús y sus seguidores intentaron contradecir el Shema en el Antiguo Testamento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es un Señor. Deuteronomio 6:4. La doctrina fue desarrollada gradualmente a través de varias centurias y a través de muchas controversias. Esto es lo que dice la Enciclopedia Británica acerca de la Trinidad. Esta enciclopedia de autoritario renombre contradice a miles de personas que con ahínco ligan la Trinidad a la Sagrada Escritura. Esta enciclopedia no emite comentarios a menos que esté segura de los artículos que ha de incluir. De hecho, los estudios serios, publicados por estudiosos serios, incluyendo autoridades católicas, siempre omiten ligar la Trinidad a la Santa Escritura. Aparte de ellos, cualquier persona afirma lo opuesto. Con todo esto, la verdad prevalece en el sentido de que ese extraño Dios tres en uno, que no son tres, pero son uno, es una creencia extraña y desconocida por los siervos de Dios que escribieron bajo inspiración del Espíritu Santo. La Enciclopedia Católica New Advent en inglés, en su artículo The Dogma of the Trinity,
o sea, el dogma de la Trinidad dice, esto es literal, ya traducido al español, en las Escrituras no existe, con todo, ningún término por el cual las tres personas divinas sean denotadas juntas. La palabra trias, de la latina trinitas, es una traducción. Es primeramente encontrada en Teófilo de Antioquía cerca del año 180 después de Cristo. Él habla de la Trinidad de Dios, el Padre, su palabra y su sabiduría para Autolico, en libro 2, página 15. El término puede, por supuesto, haber estado en uso antes de su tiempo. Esto es lo que la Enciclopedia Católica New Advent dice acerca del artículo El dogma de la Trinidad. Similar a lo dicho por la Enciclopedia Británica, la New Advent Enciclopedia lo confirma. Ninguna parte de las Escrituras menciona a la Trinidad como siendo tres personas al estilo en que los obispos de la Iglesia lo idearon. La enciclopedia de Internet Wikipedia proporciona una información interesante referente al uso del término y su procedencia. Nótese que el personaje citado es el mismo Teófilo, citado por la Enciclopedia Católica. Literalmente este artículo dice, Teófilo, año 183, según Eusebio, fue el sexto obispo de Antioquía, Siria. De sus escritos se deduce que nació en una localidad cercana al río Éufrates, de familia pagana, y que recibió educación helenística, entendiendo por helenística la mezcla de culturas griegas con otras culturas por las conquistas de Alejandro Magno. Se convirtió al cristianismo siendo de edad madura. De ambos artículos, el de la New Advent y Wikipedia, se obtiene lo siguiente. Número 1. El término Trinidad se origina en el latín, cuya lengua nunca fue usada por los apóstoles que no supieron nada de este misterioso Dios. 2. El primero que usó este término fue Teófilo de Antioquía. Y 3. Teófilo era de origen pagano. Por consiguiente, estaba completamente familiarizado con las trinidades paganas, incluyendo la caldea. Teófilo se convirtió a la religión cristiana siendo de edad ya madura. Estas fuentes, además de otras de seriedad reconocida, claramente informan que el Dios en tres personas no existe, ni en las escrituras griegas del Nuevo Pacto, ni mucho menos en las escrituras hebreas del Antiguo Pacto. Estas declaraciones debieran servir como aviso a las posiciones populares que creen vencer la autoridad de quienes, sin usar de pasión, declaran la verdad acerca de la no existencia de la Trinidad en la Biblia. Los puntos de vista protestantes y evangélicos, que por una parte rechazan rotundamente la autoridad de la Iglesia Católica, por el otro se someten a confesar fielmente los dogmas por ella establecidos y los defienden pretendiendo invalidar todo cuanto escritores con experiencia declaran. Una mente sin prejuicios doctrinales puede leer toda la escritura y notar que el Antiguo y el Nuevo Testamento rechazan totalmente el pensamiento pagano panteísta, zoolatrista y trinitario, viniendo a resultar que las diferencias entre el pueblo de Dios y las naciones paganas se basaban en que los primeros aceptaban totalmente a Dios como Él se define a sí mismo, mientras que los paganos habían definido cómo es que deseaban idealizar a sus dioses. Los profetas, mediadores entre Dios y el pueblo, como portadores de su palabra, nunca conocieron ni mencionaron, en imitación a los paganos, que el Supremo Dios fuese una Trinidad. Tampoco semejante idea estuvo en la mente de los apóstoles, cuyos escritos forman el Nuevo Testamento. Ni siquiera la Iglesia, fundada por Cristo, conoció la idea pagana de asemejar a Dios partiendo de las ideas que los paganos tenían de sus dioses. Hoy, en cambio, las ideas de que también Dios es Trinidad está muy clara dentro de las Escrituras. Bueno, eso dicen. Sobre todo en las enseñanzas protestante y evangélica, que también me enseñan esto mismo.
Obviamente, semejantes argumentos desoyen lo dicho por las autoridades serias en materia teológica acerca de la no existencia de ese concepto en las Escrituras. Lo cierto es, una vez más, que ese concepto no es mencionado en lo más mínimo por los santos escritores de la palabra de Dios. ¿Por qué es que semejante fenómeno de insistencia ocurre? Muy sencillo. Se dice que la Trinidad se ve claramente en las Escrituras porque no se parte del estudio de ellas, sino que se parte del argumento final que dio como establecido el dogma de la Trinidad desarrollado en los concilios de Nicea y Calcedonia. Una persona observadora fácilmente puede ver que solo hasta después de las pugnas entre los obispos conciliares que rechazaban introducir esa modalidad pagana que a la Biblia se le atribuyó lo que ella no dice. Como ella nada dice al respecto, fue necesario la reunión conciliar durante varios siglos para construir una enseñanza ignorada por los profetas y por los apóstoles. Si el dogma de la Trinidad no hubiese sido elaborado por los padres de la Iglesia en aquellos concilios, con toda seguridad, semejante doctrina no existiría, ni tampoco hoy en día se miraría claramente su existencia dentro de las Escrituras. Fueron, pues, los concilios y no la enseñanza de la Sagrada Escritura los que dieron origen a la Trinidad dentro del cristianismo, haciendo uso de ideas, como generalmente se testifica de algunos filósofos griegos. Las teologías protestante y evangélica omiten explicar las razones por las cuales fue necesario sostener varias sesiones conciliares en varios siglos. Si lo explicaran, sus feligreses entenderían que tales pugnas se debieron a que un número considerable de obispos rechazaba semejante idea, porque antes de esos concilios el término y el dogma eran totalmente desconocidos. Los reportes de aquellos concilios ampliamente informan de las pugnas surgidas entre los obispos católicos de aquel tiempo porque sabían que la Santa Escritura nada hablaba de un Dios tres en uno. Sin embargo, la teología evangélica prefiere ignorar esta verdad. Incluso la Iglesia Adventista, que es una iglesia que a mi parecer estudia profundamente las Escrituras, ellos mismos cerraron sus ojos. La Iglesia Adventista es trinitaria. En su libro o estudio, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, explica cómo es que la Trinidad funciona. En las páginas 31 y 32 dice, esto es literal: la dinámica de la deidad, ¿existe solo un Dios? ¿Qué sucede con Cristo y con el Espíritu Santo? La unidad de Dios. En contraste con los paganos de las naciones circundantes, Israel creía en la existencia de un solo Dios, y citan Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 6:4, Isaías 45:5 y Zacarías 14:9. Sigo leyendo, esto es literal de las creencias de los adventistas del séptimo día. El Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios, y ellos citan Marcos 12:29 al 32, Juan 17:3, 1 Corintios 8:4 al 6, Efesios 4:4 al 6 y 1 Timoteo 2:5. Sigo leyendo la cita textual. Este énfasis monoteísta no contradice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más bien afirma que no existe un panteón de diversas divinidades. Pluralidad dentro de la deidad. Si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. Esto es lo que literalmente explica la Iglesia Adventista en sus libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Analicemos esto. En primer lugar, esas dinámicas no existen en la palabra de Dios. La sugerencia de cómo alternan las tres divinas personas es simplemente imaginación que pretende explicar cómo es Dios. El argumento continúa diciendo que Israel creía en la existencia de un solo Dios y que tal posición permanece intacta en el Nuevo Testamento. A pesar que eso es así, el empeño adventista de apoyar los acuerdos de Nicea y Calcedonia es vehemente y se aparta de la verdad que está declarada en las Escrituras
para buscar excusas diciendo, este énfasis monoteísta no contradice el concepto cristiano del Dios triuno. Ellos mismos lo dicen, no está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo Testamento, pero tampoco lo contradice. ¿Cómo es eso? En otras palabras, ni el pueblo israelita ni la iglesia, liderada por los apóstoles, conocía esa mezcla identificada como dinámica triuna, que, como claramente dice la fe adventista, es eminentemente una institución cristiana. Claramente se dice que el Dios triuno es un concepto cristiano, pero no de los cristianos del siglo I, sino del cristianismo construido por los padres de la Iglesia Católica. La política adventista es confusa, pues usa sus propias interpretaciones proféticas para atacar a la Iglesia Católica, mientras que al mismo tiempo defiende los acuerdos que ella tomó en sus concilios. Aunque los argumentos la atribuyen a información sacada de la Escritura, se demuestra que la Santa Escritura fue la que menos se usó en los concilios para formar al Dios triuno. Obsérvese que la fe adventista habla del concepto cristiano, así literalmente. La pregunta es, ¿cuáles cristianos? Innegablemente aquí se habla de los obispos, después conocidos como padres de la iglesia, que a lo largo de muchas décadas se reunieron en concilios hasta llegar a Calcedonia, donde se le dieron los toques finales a lo que llegó a ser conocido como el Dios triuno. Debe notarse que semejante concepto cristiano no es el de los apóstoles, ya que ellos no conocieron lo que siglos después de su muerte iba a surgir, sino el de los obispos de la Iglesia Católica. Fue la interpretación de los obispos de la Iglesia Católica, surgida unos 100 años después de la muerte de los apóstoles, así consideran algunos, aunque oficialmente la Iglesia Católica se considera formalmente establecida desde que el Imperio Romano le dio su anuencia a través del emperador Constantino. Esta iglesia introdujo dentro de las prácticas cristianas cuestiones paganas que ellos iban encontrando y las mezclaban con el cristianismo. Por ejemplo, la adoración en el día del sol, que es el domingo, o el dogma de la Trinidad, o el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, que todo el mundo sabe que Jesús no nació en esa fecha, y otras más que la Iglesia Católica fue introduciendo, y que hoy el pueblo evangélico, en su mayoría, casi todos puedo decir, pues no discuten esas cosas. ¿Quién lo estableció? La Biblia lo dice. No, la Biblia no lo dice. Fue la Iglesia Católica. No, ningún concepto cristiano posterior a los apóstoles es válido para establecer cómo se debe entender al ser de Dios. Además, enfatizar que la Biblia no contradice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad es simplemente excusa para introducir como doctrina cualquier cosa según la mente humana lo configure. ¿Quién no ha leído acerca de los debates sostenidos en torno al desarrollo de la enseñanza sobre la Trinidad? ¿Usted no lo ha leído? Bueno, por eso se le está dando esta información, para que usted investigue. ¿Y quien no ha leído, en qué concluye? En que ese dogma es una realidad dentro de las Escrituras, aunque ellas no la mencionen. El concepto tripersonal y triuno no es exclusivo del dogma de la Trinidad. Como ya vimos, más bien esa idea era sostenida por los egipcios respecto a su Trinidad, así como muchas otras naciones paganas. Como dice Sainz de Robles, literalmente dice, al dios principal se le llamó Piromi. Estos tres dioses, Nef, Ta, Fre, en realidad uno mismo, formaron la primera Trinidad egipcia. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Seguiremos estudiando acerca de la Trinidad en la siguiente parte. Recuerde, este es un estudio muy extenso, ya publicamos dos partes anteriormente y vamos a publicar otras más para completar este estudio. Les suplico, no se enoje, no se moleste si esto contradice un poco su pensamiento. Estamos tratando de entender las Escrituras y entender
qué es lo que Dios ha dejado establecido para nosotros. Así que siga estudiando, mire todas estas partes acerca del estudio de la Trinidad, invierta tiempo en esto para usted poder comprender si la Trinidad realmente es bíblica o, o no es bíblica. Hoy hemos visto algunos puntos haciendo ver que se trata de puros pensamientos humanos. En el próximo estudio hablaremos acerca de la explicación sobre la Trinidad cristiana como un juego de palabras. Soy Oscar Mata. Paz a ustedes.